Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Espero que estén muy juiciosos, que hayan tomado ya el cuaderno o la nota de apuntes para empezar a tomar los datos de la enseñanza, ya que hoy continuamos con el estudio de los temperamentos. La semana pasada hablamos de la antiquísima teoría de los temperamentos. Y hoy seguimos, hoy vamos a tomar la naturaleza del colérico. Antes de empezar, vamos a colocar esta enseñanza en las manos del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar a ser sinceros, a ser honestos y a concentrarnos muy bien en lo que somos, a determinar la influencia que más tenemos. Empezamos con la oración diciéndole al Señor: gracias, Padre, porque en esta mañana tú estás aquí, porque tú, oh Dios, eres grande y poderoso, eres el que nos ayudas, nos sustentas y nos alientas, porque tú, Padre Celestial, es el que colocas en nosotros este deseo, Señor, de estar atentos a esta enseñanza, a este alimento, porque el plan tuyo, Señor, es que nos conozcamos, que seamos sinceros, honestos con nosotros mismos y empecemos, Señor, a corregir todo aquello que está estorbando en el obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque tú eres el que tomas el control de todo y de todos. Gracias una vez más, Señor, por estar aquí y por poder disfrutar de nuestra vida, Señor. Vida abundante como solo tú sabes darla, Señor. Te damos muchas gracias, bendigo a tu pueblo, a todo aquel que nos esté viendo y escuchando. Y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Ocheas, tomamos lo que fue, claro que muy a grosso modo, porque no es pues una clase de psicología y no vamos pues a profundizar en muchos términos técnicos, no. Es más que todo lo vamos es a conjugar el temperamento con la palabra de Dios. Y hoy vamos a tomar la naturaleza o el temperamento del colérico. Tenemos que darnos cuenta de que no somos 100% un solo temperamento, pero que si apuntamos por ahí al 80 o 90% de ciertos rasgos, donde nosotros podemos decir: me identifico y sé que este puede ser mi temperamento. La teoría de los temperamentos no es una respuesta definitiva al comportamiento humano. Por esta razón puede que no sea satisfactorio para todos. Muchas personas dirán: no, yo no estoy de acuerdo. Pero de todas maneras son estudios que han hecho personas muy eruditas en la materia del conocimiento del ser humano, del comportamiento, y pueden determinar a las teorías que más se ajusten. El temperamento, todos los temperamentos son afectados. Como lo veíamos hace 8 días, el temperamento es heredado. Por ende, es genéticamente afectado. ¿Por quién? Por Adán y Eva, por la caída de ellos. Y veíamos cómo nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa o con ese temperamento pecaminoso. Y esta es la razón por la cual nosotros en nuestro interior queremos hacer lo bueno, pero al mismo tiempo no lo hacemos. Muchas veces terminamos haciendo lo malo. Vamos a abrir las Biblias en Romanos 7, del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Perdón. Romanos 7, del 18 al 20, dice así la palabra. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago o termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El que escribió esta carta fue el apóstol Pablo. Podemos decir claramente que él también sufrió estas mismas dificultades, esa fuerza incontrolable en su interior. Él decía que ya no lo hacía él, sino que era el pecado que moraba. El yo es la persona de Pablo y ese yo es el mismo mío, por la misma naturaleza pecaminosa. También le podemos decir a ese yo alma, voluntad, mente, la mente del hombre. El pecado que moraba en la naturaleza humana, en él es el mismo que nosotros, como seres humanos, hemos heredado de nuestros padres. Y esa naturaleza en la palabra de Dios puede recibir varios nombres, como cuáles. Y para nosotros todos son muy familiares. El hombre natural, la carne, ese viejo hombre, esa simiente corruptible, para mencionar unos pocos. Y nosotros tenemos que animarnos a buscar y conocer para poder satisfacer todas nuestras necesidades. Necesitamos conocernos. He ahí lo imprescindible de este estudio. ¿Cómo nos vamos a conocer? Haciendo ese estudio de cómo somos, de cuál es la naturaleza que traemos. Todos sabemos que es pecaminosa, pero unos tienen más tendencia a un pecado o a unas debilidades que otros. Para comprender apropiadamente el control de estas acciones y reacciones, debemos distinguir cuidadosamente qué es el temperamento, qué es la personalidad y qué es el carácter. Yo sé que todos nosotros hemos oído hablar, pero de pronto se nos puede hacer una pequeña confusión. Y para mucha gente es lo mismo. Es lo mismo carácter que personalidad, o es lo mismo personalidad que temperamento. Pues déjenme decirles que no es lo mismo, son muy parecidas y quizás unas se pueden derivar de las otras, pero vamos a que nos quede algo claro sobre lo que es la palabra personalidad. Cuando usted escuche de una persona que tiene mucha personalidad o que esa sí tiene personalidad, mucha gente dice, es que tiene mucho carácter. Pero ¿cuál es la diferenciación? La personalidad es la máscara que nosotros nos ponemos. Es la impresión que nosotros damos. Y con frecuencia todos, como seres humanos, queremos dar una fachada agradable. Y queremos esconder lo desagradable de nosotros o lo débil que hay en la persona. La personalidad es aquellos que están aparentando aquello que quieren ser. Se quieren mostrar como muy buenas personas, cuando en el fondo no lo son. O sea que la personalidad puede ser muy engañosa, usted se puede equivocar. Y por eso muchas veces conocemos una persona y somos muy rápidos en pensar, esta persona es así o es asá, por la apariencia. Pero hoy vamos a tener que aprender que no debe ser así. La Biblia nos dice en 1 Samuel 16:7 cómo nosotros tenemos que hacer como lo hace el Señor. Aprender a mirar ¿qué? Lo que está delante de sus ojos. El Señor mira de esa manera. No, el hombre mira lo que está delante de los ojos, nosotros. O sea, lo que apreciamos, lo que vemos a primera vista. Pero el Señor que conoce el corazón, Él es el que sabe cómo es la persona. Y nosotros a través de estos conocimientos también vamos a ir aprendiendo a conocer nuestro corazón, a mirarnos adentro. En Proverbios 4:23 nos dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El lugar para cambiar el comportamiento del hombre es el ser interior, no el exterior. Creo pues que les queda un poco claro lo que es la personalidad. Y vamos a mirar el carácter.
El carácter ya es esa área, ese campo de la persona que ya ha sido trabajada, que ha sido el resultado de un temperamento natural modificado primero por la palabra de Dios, por la instrucción, por la educación, por las creencias, por las actitudes básicas, por los principios y las motivaciones recibidas en la infancia. Es ese conjunto o cúmulo de cualidades que ya adquirimos porque ya hemos pulido un temperamento. Y yo diría, en resumidas cuentas, que este viene a ser una persona madura. Cuando usted dice es una persona de carácter, usted lo puede tomar como una persona que ya ha trabajado mucho en su yo y como esa persona que refleja lo que es. En ocasiones el carácter lo denomina la palabra como el alma del hombre. Y esa alma está constituida por mente, emociones y voluntad. Ese es el carácter. Y nosotros todos debemos apuntar cada día a mejorar para ser maduros. También la palabra nos habla mucho de la madurez, sobre todo la madurez espiritual, para no ser ya ni obrar como niños fluctuantes entre dos pensamientos. Nosotros tenemos que aprender a definirnos como personas rectas, firmes. Y el temperamento, ese temperamento influye en todo lo que nosotros hacemos, desde los hábitos de dormir hasta la manera de comer. Lo veíamos ahora 8 días en el señor sanguíneo, como fuimos tomando cada punto, cada parte, muy minuciosamente para analizar y para poder nosotros también compararnos a ver en qué estamos fallando. Humanamente hablando, no hay en tu vida una influencia más poderosa que la de tu temperamento o la combinación de ellos. Ya sabemos, no somos 100% un temperamento, un 80, un 90. De resto son las mezclas. Esta es la razón por la que es tan esencial conocer el temperamento y no solo contentarnos con conocernos a nosotros mismos, sino para conocer a otras personas, por el bienestar de nuestro compañerismo, de nuestra familiaridad. Nunca para condenar a la gente, jamás, sino para poder optimizar nuestro potencial primero, luego el de ellos y capacitarlos para que mejoren. Porque de eso se trata. Siempre el Señor nos da el conocimiento, es para nosotros mejorar y después que proyectarlo hacia las personas que nos escuchen, a las personas que quieran aprender. Vamos a empezar ya con las fortalezas del colérico. ¿Cómo es la persona colérica? Es una persona calurosa, o sea, amable, es una persona rápida, es activa y práctica, es voluntariosa. ¿Qué quiere decir voluntarioso o voluntariosa? Por una parte puede ser muy llevado de su voluntad, o por otra parte puede ser que se prestan a ayudar, dicen, cuenten conmigo. Esa es una persona también voluntariosa. Otra cosa también es autosuficiente. Yo sé que nosotros, como pequeña manada, que somos congregación pequeña, nos vamos identificando y podemos ir mirando el temperamento de cada uno. También el colérico es una persona demasiado independiente. Son personas muy, pero muy decididas. Es fácil para ellas tomar las decisiones. Y no solo las toman para ellos, sino para otras personas. Podemos decir que los coléricos son personas muy extrovertidas, pero no hasta el punto de los sanguíneos. El sanguíneo es mucho más extrovertido. O sea que el colérico guarda algo. Es espontáneo, es extrovertido, pero tiene su reserva. Estas personas prosperan en la actividad, estos coléricos. No necesitan ser estimulados. El ambiente pues no es el que los estimule a ellos, sino que ellos más bien son los que estimulan el medio ambiente o el ambiente que los rodee con incansables ideas, con sus planes, con sus metas, con sus ambiciones. Generalmente estamos viendo a los coléricos proponiendo
Dicen, vea, hagamos todo lo ven en son del negocio. Hagamos esto, hagamos aquello. Esto no funciona así, esto funciona allá. O sea, dan buenas ideas. Si ellos no tienen un objetivo, no van a iniciar ni una sola tarea, ya que para ellos es una pérdida de tiempo lo que valoran demasiado. El tiempo para el colérico es muy, pero muy importante. Y en un momento dado puede, aunque toma decisiones rápidas, pueden ser decisiones acertadas. Puede ser que sean acertadas porque es una persona también muy intuitiva. Él también planifica proyectos, pero solo crea esos proyectos o los planea cuando ven que valen la pena. Si ven que no valen la pena, que no les reportan utilidad o no son significativos, pues no dudan en ningún instante en quitarlos, en removerlos. Otra cosa que tiene el colérico es que no se deja presionar, no vacilan, así muchos le estén presionando, sino que él, como es tan radical, toma una postura muy decidida sobre temas de debate. A menudo son personas que están en las campañas, son personas que detestan mucho la injusticia, sobre todo la injusticia social. Por lo tanto, vamos a ver coléricos, muchos coléricos, y yo diría que son los que más se enfadan en esas campañas revoltosas sociales, porque generalmente salen a protestar porque hay injusticia. El colérico, por lo general, es un hombre o un individuo muy disciplinado, con una tendencia dada a la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es la capacidad que tiene la persona para decidir por sí misma en aquello que le corresponde realizar. Dicen, yo creo que esto es así, y lo hacen porque tienen cierta seguridad, porque confían en su propia capacidad. Y una vez que se embarcan en los proyectos, tienen mucha tenacidad, que es la que los mantiene dirigidos y obstinadamente en esa dirección, o sea, en el cumplimiento de esa meta. Cuando se proponen esa autodeterminación, que es una gran cualidad, sacan adelante el proyecto, sacan adelante esas ideas o esas metas. Cuánto más es importante para la obra de Dios, porque con cuánta fuerza y con cuánta autodeterminación se van a entregar. Al colérico no le asustan las adversidades, todo lo contrario, ellos tienden ¿a qué? A alentarlo. Aquí hay muchas dificultades, vamos a ver cómo las resolvemos. Están constantemente pensando, tienen su mente muy inquieta. ¿Cómo lo vamos a resolver? No se están enfrascando, ni se tupen de miedo, ni se quedan paralizados, sino que inmediatamente se alientan. Y eso es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la gente que lo rodee también se contagien de esa, ¿cómo le digo yo?, de ese deseo, de ese ánimo. Porque nada más horrible que todo el mundo desalentado y llorando, que no haya una voz de aliento. Por esa férrea determinación es que ellos son tan triunfadores. Donde otros fracasan, ellos triunfan. Y esto es algo muy positivo que los hace mantenerse en un buen lugar a través de la vida. Porque de cierta manera podríamos decirlo que se hacen obstinados y tercos. Lo que no tenemos que permitir es que se llegue a la terquedad, porque ser obstinado hasta cierto punto y hasta cierta medida es buena, pero no llegar a una terquedad donde ya llega a un punto donde no le va a dar la razón a nadie, que eso es lo que tenemos que ir analizando. Debido a que tienen gran intuición, deciden rápidamente, no vacilan, no tienen miedo, muchas veces no hacen un análisis adecuado, pero ellos dicen, como que olfatean,
huelen que algo está bien, que lo pueden hacer y se lanzan. Y muchas veces, como se dice, no son proactivos, sino muy reactivos. Pero por la intuición que tienen generalmente, a lo que ellos se proponen o a las metas les salen bien. Y una vez que se deciden, casi imposible es hacerlos cambiar de parecer. Cuando ellos deciden llevar algo a cabo, no abandonan la partida. Me parece que esto sí es que es importante, porque nada más horrible y desesperante empezar un trabajo en equipo y al ver los obstáculos en el camino, las dificultades, la gente dice, no, pues ya esto es imposible hacerlo. No, estas personas no, ellos no abandonan el trabajo, lo que se han propuesto hacer por esa misma obstinación. Y si la gente no está de acuerdo con ellos o con el colérico, pues peor para el equipo, porque de todas maneras, como es una persona tan determinante, lo hará con ellos o sin ellos, no tiene ningún problema. Le importa poco lo que otras personas piensen de él y de sus proyectos. Esto es importante, ¿por qué? Porque el Señor nos ha hablado mucho de que no tenemos que tener temor al que dirán, que nos cuesta mucho llegar a ese punto, que todavía lo estamos trabajando, que es verdad que ya se ha dejado en mayor proporción y que debemos dejarlo del todo, porque en la vida cristiana nosotros sabemos que estamos sometidos a la crítica, a la burla, a los insultos y cualquier clase de vejaciones que nos traigan o que nos digan o que hagan con nosotros. Debemos prepararnos. Es ahí que tenemos que conocernos y saber en qué estamos fallando. Y lo más maravilloso es que nosotros siempre en la palabra de Dios tenemos ejemplos de personas con cada uno de los tipos de temperamento. Hoy el colérico, ¿con quién se puede identificar? Con el apóstol Pablo. Él nos dio gran ejemplo de un carácter férreo, de un temperamento pulido. Vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos, Hechos 20 del 22 al 24. Nos dice la palabra del Señor: ahora, he aquí, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Miren ahí el colérico Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos podemos decir que esta palabra la aplicamos? ¿Cuántos podemos decir que hemos llegado al punto de no estimar preciosa nuestra vida para acabar la carrera, para acabar con esta misión a la cual nos llamaron? Y que no la recibimos de hombre alguno, sino que la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Con el propósito de dar testimonio, con el propósito de llevar el Evangelio y la gracia de Dios a las naciones. Y este colérico, como lo fue Pablo, tenía fuerte tendencias al liderazgo, por la fuerte voluntad, por la férrea voluntad de dominar. Son tan dominantes muchas veces que ellos dominan grupos. Y es muy rápido y muy atrevido en las situaciones de emergencia. No solo aceptan con agrado el liderazgo, ustedes saben que no todo mundo cuando lo llaman a una tarea de liderazgo, decimos, no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo nunca me he visto como un líder. Pero el colérico, ¿qué es lo que dice? No solo lo acepta con agrado, sino que se adelanta de manera voluntaria. Y dice, antes de que a él le digan, dice, aquí estoy yo, ¿en qué soy útil? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer en la obra? Pastor, no importa, la escoba, para barrer, para trapear, para hacer diligencia, la mensajería, lo que sea, pastor. Pero son personas que se disponen
¿Por qué? Porque tienen adentro toda esa fuerza, esa vitalidad. La gente cuando tienen un jefe o un líder colérico, si este líder no se va al extremo y se vuelve muy arrogante o muy orgulloso, la gente puede obedecerlo y hacerle caso de buena manera. Porque nada más terrible que a uno le hablen a gritos o que le den órdenes de mala forma. El colérico tiene que pulir esto, que ahorita lo vamos a ver en las debilidades, más a fondo cómo es él. Uno de los aspectos más positivos del temperamento colérico es la fuerza de voluntad. Cuando esa fuerza está bien dirigida, le garantiza el éxito. Claro, porque siempre está disponible, no va a decir nada a lo que le pongan a hacer en la obra donde él esté, en el trabajo, por esa fuerza de voluntad, porque no tiene miedo y no va a decirnos que no soy capaz. No, él siempre va a decir, si no lo sé, aprendo, o ayúdenme, pero yo quiero, y no hay nada más agradable que la gente esté dispuesta, con solo que digan las personas, o en la iglesia los siervos, yo quiero, es la mejor herramienta que pueden tener los ancianos, o los pastores, o los dirigentes. Por eso los coléricos alcanzan tanto éxito en cualquier vocación que ellos elijan. Pero no crean que es porque son muy superiores, mentalmente muy superiores, o que están por encima de los demás, no. Sino que es que el éxito de ellos hay que atribuirlos a ¿qué? A la determinación o a la disciplina, más que a ¿qué? A la natural capacidad. Vemos entonces que así no seamos nosotros con muchos conocimientos y muchas capacidades, si nos disponemos y tomamos la determinación, podemos lograr mucho. Estos coléricos casi nunca abandonan los proyectos que ellos inician. Ellos persisten tenazmente hasta alcanzar la meta. Esta fue una también de las cualidades del apóstol Pablo. Quedó registrado en la palabra en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 del 24 al 27. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corruptible. Así que ya de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y hagan énfasis ahí. En la vida cristiana hay que golpear el cuerpo, morir a la carne continuamente. Pablo sigue diciendo, y lo pongo en certidumbre y en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Podemos, con estas palabras, que esta es una de las cartas que le escribió Pablo a los Corintios, cómo es la fuerza de voluntad o era la fuerza de voluntad que él tenía. Él nos dejó ese ejemplo plasmado aquí. Mire que él una vez más lo repite, a él no le importa por lo que él tenga, por lo que tuviera que pasar. Él dice que todos, él se comparaba que había mucha gente corriendo en ese estadio. Muchas personas eran cristianas. ¿Pero qué? Pero pocas se abstenían de lo malo, se abstenían del esfuerzo, se abstenían de los trabajos. No, él decía, no, ya mi cuerpo no importa, yo lo golpeo. Y es que es de la única manera que podemos salir adelante. Miremos también cómo son de prácticos, porque ellos les consideran, pues les gustan como que los trabajos sean muy prácticos, o sea, no son enredados, sino que donde muchas personas están viendo dificultades, ellos dicen, no, ellos observan y dicen, no, esto se puede hacer más fácilmente así. Por eso se les dice que son tan prácticos. Ellos todo lo consideran como a la luz de la utilidad. Su mayor satisfacción es hacer las cosas que valgan la pena. Tienen también una mente muy dispuesta a la organización, pero eso sí, no les gustan como las minucias, el trabajo detallado.
eso no les gusta. Les gusta lo práctico, les gusta el orden, pero no lo que sea muy detallado. Ellos muchas decisiones las toman porque se basan como en lo que ellos creen, más que por un razonamiento analítico. Son de los que no analizan y, como lo veíamos ahora, son reactivos. Y les gusta, son muy buenos trabajadores, tienen muy fuerte tendencia al trabajo. Y lo grave es que ahí es donde uno tiene que ver en el estudio de estos temperamentos, no sesgarnos. Si tiene uno grandes cualidades, no sesgarlas a que se conviertan en debilidades. ¿Por qué? Porque trabajan tanto que ya se pueden volver adictos al trabajo. Y esto ya no es bueno. El Señor no quiere que seamos esclavos de nada, ni de nadie. Y es que como confían tanto en sí mismos, tienen un espíritu aventurero y no les importa en un momento dado dejar una situación segura por ir en pos de un reto de lo desconocido. Si están haciendo un trabajo y les parece que está muy monótono, no tienen ningún problema en la aventura. Y esto también puede ser muy peligroso. La diversidad no lo desalienta, más bien le abre el apetito y lo hace más decidido a conseguir su objetivo, poco dado al análisis, sino más bien todo lo mira así, rápidamente. No tiende a fijar la mirada en una meta así, total y completamente. Él va así, rápido, rápido. Y trabaja mucho sin reconocer los posibles tropiezos, también es delicado. Muchas veces cuando van en el camino se dan cuenta que están cometiendo un error, pero ya van muy avanzados. Entonces, ¿esto qué pasa? Es tan grave porque entonces ya toca retroceder o se puede dañar el trabajo. Hay que mirar que si tienen lo que de ser buenos trabajadores, no están a la carrera, para que el trabajo no sea, no de pronto se obstruya o se obstaculice y no lo puedan terminar bien. Cuando emprenden el camino hacia la meta, no piensan en demasiadas cosas ni contemplan demasiado lo que tienen que hacer, porque por donde van como se dice. Y hay de aquellos que se interpongan en su camino. Hay de aquellos. ¿Por qué? Porque los hacen a un lado y ellos van derecho. Reflejan muy poco aprecio por la música. Usted no va a encontrar coléricos dados a la poesía. A la poesía generalmente, o la música, o las bellas artes, esto le da más que todo es al melancólico. Esto lo tiene el melancólico. Si el colérico tiene un porcentaje pequeño de melancólico, puede tender a que le gusten las artes, pero no va a triunfar tanto como el que verdaderamente trae ese don. Vamos a hablar en cuanto a la comida, como veíamos ahora 8 días, cómo comen los sanguíneos. Hoy también es importante ver cómo es la forma de comer los coléricos. El colérico es muy rutinario para la comida. Ellos pueden desayunar todos los días lo mismo, almorzar igual y comer igual y no se preocupan. De pronto, de vez en cuando les da por variar el menú, muy de vez en cuando. Pero cuando llega la comida, como son gente tan acelerada, la engullen a grandes bocados, con el agravante de que muchas veces hablan mientras comen, mientras que mastican. Entonces tiene que venir una persona a decirles, vea, coma con mesura, que se va a ahogar. Bueno, y vamos a mirar en cuanto a las compras. Sobre todo el hombre, porque nosotros pues como mujeres, pues para las compras nos gusta mucho comprar, ir al almacén y escoger, pero el hombre colérico no disfruta haciendo compras. El colérico prefiere que le hagan las compras. Él no tiene como muy buena paciencia para esto. Solo compran lo que ellos necesitan. Lo toman y se lo llevan y ya. Rapidito salen. Y en esto parecido al sanguíneo, pues no, el sanguíneo compraba mucho, pero en el sentido de que son prácticos en comprar y llevarse lo que ellos ya necesitan. No, entonces en esto no tiene nada que ver con el sanguíneo, porque ahora que me acuerdo, el sanguíneo llenaba el carro,
y eran compradores más bien compulsivos. Este no, necesitó algo y lo compró y punto, y se fue. ¿Y cómo son en cuanto al estudio? Son inteligentes, pero no brillantes. O sea, no son muy destacados. Les gustan los temas, ¿cuáles son los temas que le gustan o que le apuntan los coléricos? Por decir algo, a lo que está enfocada a las personas, como la psicología, a la historia, a la geografía, a la literatura. Entonces vemos que de pronto no son tan buenos para otros temas porque no son tan brillantes, como quien dice, no, no son de esos que se destacan por inteligentes, no. Hay que los salva a ellos, en que es que son dedicados y al dedicarse tanto, pues logran mucho. Puede que no tengan muy buena ortografía porque van saltando de una cosa a otra y como no observan mucho, pues entonces tiene que ser alguien que sí se preocupe y que se detenga y que diga, no, pues es que la ortografía sí es demasiado importante, pero generalmente ni buena ortografía ni buena letra, por las carreras que llevan, una letra más bien garabatuda. Y cómo les gusta leer, también rápidamente, velozmente. Y otra característica que los distingue a los coléricos es que tienen unas mentes muy curiosas. Ellos constantemente están preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Mucha gente se fastidia. Uno ve, por ejemplo, los jóvenes, cuando uno les pregunta por qué, ¿cuál es la respuesta que ellos dan? Que no se metan en la vida de ellos. Y generalmente los coléricos preguntan mucho, entonces caen pesados por eso. ¿Qué les gusta a los coléricos? Las gráficas, los diagramas, las representaciones, todo lo que sea visual. Y es más, aprenden más de esta manera. Les gusta todo lo que les encaje, como si fuera un rompecabezas, todo lo que les vaya cuadrando, que las cosas le encajen muy bien en su mente. Para concentrarse como son ellos, son más bien disipados, porque no sé, como por tanta inquietud, no se concentran mucho en un tema, en un estudio, y al no concentrarse, pues se distraen completamente y les cuesta mucho volverse a centrar en el tema de estudio. Ahí, ¿qué pasa? Tienen que adquirir mucha disciplina para comunicarse como lo hace el colérico. Ellos no se enredan mucho, son personas que van al grano, de una vez van diciendo las cosas, como que le chocan mucho los rodeos. Cuando ven que alguien va a poner como mucho rodeo para hablar, le dicen, no, al grano, suelte lo que es. Son personas suficientemente expresivas como para hablar libremente. También son de mucho debate y muy discutidores. Donde vea una persona que está refutando, que está discutiendo, una persona con un rasgo muy característico del colérico. Y otra cosa, nadie puede ser más mordiente y sarcástico que el colérico. Todo esto es tremendo. Miren ustedes, cómo es en los pagos, como para pagar facturas. Ellos son puntuales, les gusta pagar a tiempo. No son muy detallados, a no ser que tengan otros rasgos secundarios de otros temperamentos. Sí les gusta hacer las cosas de manera ordenada. Todo lo que son papeles, facturas, las guardan en un solo lugar, puede ser en un mismo cajón, puede ser en el nochero, y cada mes, en la misma fecha, las pagan. Y hasta es una buena idea porque llega tal día, como están acostumbrados a ese día, pues yo diría que no se les pasa por alto el pago de ninguna factura. No les molesta si en el libro de cheques o en el libro de registros no está muy equilibrado. Ellos están aceptando la honestidad del banco. Si por ejemplo hay una diferencia al hacer ellos las sumas o las cuentas, le faltan 5 o 10 pesos, 5,000, 10,000 pesos,
pues no les preocupa esta diferencia. Ellos dicen, yo confío en el banco. Además, yo que me voy a poner a sumar, porque es que es mucho el tiempo, yo cuadrando esto, vale más el tiempo que 5.000 o 10.000 pesos para ponerme a repasar todos los detalles. O sea, vale más el tiempo para ellos que la plata. En el hogar, ¿cómo son? Dios mío, muy, muy, muy propensos a la autoridad, y yo diría casi que al autoritarismo. Quieren gobernar las casas como un campamento militar. ¿Y esto qué va a producir? No va a producir sino robots. Esto a ninguno de los niños, de los hijos, le va a hacer bien. Después del tiempo es que las personas coléricas se dan cuenta de lo que fallaron en la crianza de sus hijos, pero lejos de imaginar que tenían ese problema de ser tan autoritarios. ¿Que se requiere la autoridad en el hogar? Pues claro, sin autoridad el hogar tampoco va a ninguna parte, pero si se va al extremo, estamos dañando a los niños. Estos muchachitos nunca carecen del conocimiento acerca de lo que el padre quiere. Ellos muy bien lo saben, todo lo que son las normas, cómo tienen que obedecer, porque es que los padres coléricos son muy reiterativos, o sea, están diciendo constantemente, hablando y apuntando hacia las normas, hacia los destinos que tienen que hacer los niños, así es que los niños ya se los graban, no tienen que estarle repitiendo. Porque estos coléricos son los que les encanta dar órdenes, por eso son estilo militar. Cuando ellos azotan o golpean los hijos, los castigan, lo hacen demasiado fuerte, porque generalmente cuando castigan es porque están muy enojados. Este temperamento de los coléricos son maestros del exceso en todo lo que hacen. El lema de ellos es ¿cuál? Si un poquito sirve, mucho, mucho les servirá de cura. La realidad es que ningún padre, ninguno, de ningún temperamento debe azotar a su hijo. Hay que darle el azote suave, como dice la palabra del Señor, pero nunca cuando uno está enojado, porque cuando la persona está enfurecida, lo más lógico es que usted va a sacar todo su furia, su ira, y se va a desquitar en el niño, y el niño lo va a sentir. El niño va a saber que solamente ese castigo fue una válvula de escape o un desquite del papá. Y eso es muy horrible, porque el niño se va a sentir supremamente mal. El colérico tiende a ser buen padre. Sí, ellos lo quieren hacer, pero se tienen que dedicar a ello, porque tienen que frenar mucho esos impulsos que hacen tanto daño. Estos padres es muy difícil que sus hijos los complazcan. Si un niño, por ejemplo, es lento en su desarrollo, o tiene un temperamento más pasivo que el papá, que el colérico o que la mamá, estos padres hacen mucho daño a sus hijos porque los hacen sentir inferiores, los desaprueban constantemente, y ustedes saben lo grave que es desaprobar. Hay que desaprobar muchas veces, pero no constantemente. Casi que todo lo que hace el hijo le dice eso no está bien, y le están exigiendo a un niño algo que no están en la capacidad, porque ese temperamento no les va a dar ni los va a poner al nivel de los padres. Esa es la ignorancia de nosotros no conocernos, de no saber quiénes somos para poder levantar una familia sana. He ahí la importancia de nosotros estudiar la palabra del Señor, corregirnos. Para todo, la palabra, la medicina, en el hogar, en el estudio, con los hijos, con los amigos, en toda parte, en todo lugar. Estos padres tienen que proponerse a alentar a los hijos, ya que los han derrotado, ya que los han hecho sentir tan mal. Tienen que empezar a levantarlos, a aprobarlos, a cobijarlos, a llenarlos de mucho cariño, para que los niños cambien esa imagen, para que esos niños tengan confianza en esos padres, para que esos niños sientan que sus papás sí los aman y que comprendan que tienen que ser en momentos dados drásticos y rudos, pero cuando hay amor y comprensión, pues ya lo otro los niños lo pueden entender más fácilmente. Ahora vamos a tomar las debilidades de este temperamento. Como todos ya sabemos y les decía ahora 8 días,
hay más debilidades, desafortunadamente. Hay más debilidades, o sea, más situaciones con las que tenemos que luchar y trabajar. Y el principal propósito del estudio es descubrir estas debilidades, o sea, las más pronunciadas, a fin de vencerlas. No las vamos a vencer nosotros solos, ni el colérico tampoco las va a vencer solo, pero tenemos que acudir a la ayuda del Señor, que es el único que nos va a dar esa fuerza para poder sacar esa mayor ventaja de las fortalezas que podamos tener. Así vamos a cumplir al máximo el destino personal, esa meta que Dios nos ha trazado. Esto es lo que Dios quiere y lo ordena en su palabra. ¿Qué nos dice el Señor en Gálatas 5:16? Todos nos lo sabemos ya de memoria. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecer esas debilidades y ser de mucha utilidad donde quiera que estemos, en su obra, en el hogar, donde los que nos rodeen. Si el colérico se decide y quiere ser una persona madura, puede hacerlo. Y no hacerlo por sí misma, porque este es el problema, como es tan autosuficiente, siempre dice, no, pues yo dependo de Dios, pero de las cosas difíciles, de lo que yo no pueda resolver. Déjenme decirles que nosotros tenemos que depender de Dios en todo. Así sea un trabajo fácil, siempre hay que ponerlo en oración. Así sea algo muy difícil, nosotros tenemos que ponerlo en oración. Hay que dejar siempre el control al Espíritu Santo. William, te necesito, porfa. Se han hecho muchos estudios minuciosos a miles de personas que se han seleccionado estas debilidades como las más comunes. Cuando a nosotros nos hablan de estas debilidades, porque ya se han hecho estudios muy profundos, muy minuciosos, muy detallados, para reconocer las debilidades. Vamos a mirar cómo son estos coléricos en cuanto a la conducción, cómo conducen. Pues ya ustedes pueden deducir algo. Son muy precipitados. Cuando ellos son los que se lanzan a toda velocidad, ellos se adelantan en las curvas, donde les dicen que hay algo peligroso, pues no, como van tan rápido ni ponen mucho cuidado. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo serán ellos también para sufrir tantos accidentes por esa manera tan desenfrenada como conducen. ¡Qué peligro! Miren ustedes si este temperamento con estas debilidades tan graves con estas debilidades tan enormes, tan fuertes, no hay que ponerlas pues a que Dios nos ayude para que no suframos tantas consecuencias, tan malas consecuencias. Otra cosa también que tiene muy grave los coléricos es que son muy crueles. Imagínense ustedes, los mayores dictadores y criminales en la historia del mundo son los predominantemente coléricos. Digamos un Hitler, ni modo de decir que no era un colérico, una persona muy cruel. Una de las cosas que al cristiano colérico le resulta más difícil de aprender es a mostrar bondad. La bondad debe brotar naturalmente, pero en ellos no es así, no brota por su crueldad. También suele ser descortés, verbalmente sarcástico, o sea, no le importa ofender en un momento dado, es cortante con su lengua. Si alguien se interpone en el camino, pueden llegar a ser muy desconsiderados y hasta violentos. Tienen una energía casi inagotable para llevarlos ¿a qué? A la obtención de lo que ellos se proponen. La historia nos dice que muchos de los coléricos han ejecutado actos inhumanos en nombre de la religión. Y tenemos un ejemplo de quién. Seguimos con el apóstol Pablo, que apunta tanto a este carácter y a este temperamento colérico. Hechos 9 del 1 al 2 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas contra los discípulos del Señor,
se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres de este camino cristianos en los primeros días de la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Entonces mire que fue tan enconada su furia y él estaba tan convencido que estaba sirviendo a Dios, que estaba ¿qué? Obrando contra el mismo Dios. Estaba destruyendo la obra del Señor, pero él no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque él era un colérico empedernido. No es de extrañar que en esta primera entrada en escena, Saulo de Tarso, en la escritura, esté participando en la lapidación de Esteban, que fue el primer mártir cristiano que registra la historia. Algunos sugieren que al pie de Saulo colocaron las vestiduras de Esteban. Eso indica de qué, de que él era el líder, él era el que llevaba la vocería. También tenemos en Hechos 8 del 1 al 3 cómo Saulo consentía en la muerte de quién, de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres, los entregaba en la cárcel. Este hombre es el que tiene la mejor ilustración del temperamento colérico, en toda la extensión de la palabra. Pero no solamente era colérico, él era un hombre demasiado culto, muy religioso, un hombre muy estudioso de las escrituras. La palabra de Dios nos habla muy poco de las actividades de Pablo antes de ser cristiano. Lo que conocemos de Pablo, más o menos un 95% de las experiencias que están registradas en el Nuevo Testamento, ocurrieron después de la transformación y la modificación, porque Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo son emocionalmente estos coléricos? Esta naturaleza es la menos desarrollada. Él no simpatiza fácilmente con los demás, ni muestra ni expresa naturalmente ninguna compasión. Miren ustedes estas debilidades tan graves. Son horrores. A menudo son las personas que se quedan disgustadas por las lágrimas de otros, que están diciendo, uy, qué persona tan llorona, ese sí llora por todo. Ese es el colérico. ¿Por qué? Porque son muy insensibles a las necesidades de las personas. Otra cosa, son demasiado discrepantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son peleadores, que llevan la contraria. Si ellos no controlan esa ira, es posible que sufran muchos brotes de violencia. Su fuerte voluntad, si no es llevada bajo el control del Espíritu Santo, van a tener demasiados problemas. Si usted tiene un niño y le ve todas estas rebeldías, usted, como los padres modernos que están dejando que estos niños se levanten irascibles, haciendo lo que quieren, gritando, pataleando, esos niños van a tener mucho problema a lo largo de toda su vida. Y quizás son los niños que cuando ya crecen y son adultos van a tener que ser disciplinados drásticamente en una cárcel. Porque como son llevados de su parecer y nadie les puso freno a su malcriadez, pues cuando crezcan van a encontrar muchos padres que los van a poner en su sitio. Estos coléricos no tardan mucho en detectar cuando los otros están amedrentados ante sus explosiones de ira. Ahí mismo la detectan. Uy, estos tienen miedo. ¿Qué hacen? Pueden tomar esa ira y manipular la gente. ¿Cuántos manipulan papá, mamá, esposa, hijos? Y lo más grave es que disfrutan provocándole el dolor a otros, porque son unos enemigos férreos. Las esposas de los coléricos son mujeres atemorizadas.
y no solo se atemorizan ellas, sino que esto ¿qué? Lo proyectan a sus hijos. El colérico se puede comparar con un volcán andante. Constantemente está borboteando. Ustedes saben cómo son las erupciones de los volcanes. Cuando usted provoca a estas personas a ira, ellos arrojan la lava por la boca, arrojan furia, arrojan palabras, todo esto por lo mismo, porque son iracundos, porque son coléricos, son los que dan portazos a la mesa por cualquier circunstancia, son los que vociferan, son los que hablan duro. Cualquier persona que se les ponga por delante o que le retrase el progreso o que no los deje actuar al nivel de sus demandas, son personas que van a sentir la explosión o la erupción de su ira. El colérico no va a dudar en desdeñar a quien sea destrozado moralmente, o sea, no le preocupa si destrozó a alguien, no le interesa. Ellos por lo general dejan un rastro de personas dañadas y de egos fracturados, o sea, son las personas que más dañan con su comportamiento. El sanguíneo no está a la altura de esta persona, nunca, porque el sanguíneo no es cruel ni es mezquino. El colérico tiende a ser muy dominante y muy autoritario. No duda en usar a la gente para conseguir sus fines. Ustedes han visto personas que buscan siempre, este es el doctor, entonces yo quiero ser amiga o amigo de ese doctor, porque él me va a reportar un beneficio, o porque este tiene más dinero, o porque este me va a ayudar a conseguir alguna meta, a entrar a una universidad, como por decir, este es mi palanca. Entonces lo cultivan porque le van a sacar la utilidad, porque quieren conseguir un fin con esa persona. A menudo está, como se les dice a estas personas que son así, oportunistas, que aprovechan la oportunidad. Qué debilidad tan grave. Nadie hace comentarios más punzantes y sarcásticos que estas personas. Por lo general, está preparado con algún comentario cortante que puede marchitar a los inseguros. Cuando hay una persona insegura y el colérico tiene una molestia, esta persona lo opaca, porque los comentarios que hace son tan sarcásticos, tan fuertes, tan punzantes, que los hacen sentir tan mal, los hacen callarse, mejor dicho, se opacan. Son las personas que mejor enmudecen porque se sienten muy mal por este comportamiento. Prácticamente los han destrozado internamente. En Santiago 3:8, que nos habla tanto de la lengua, y lo dice muy claro la palabra de Dios, que ningún hombre puede domar la lengua. Este es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortífero. La rapidez de las palabras del espíritu irascible se combinan con frecuencia para hacer del colérico un hombre blasfemo. Cuando tienen ira, pueden ser, yo diría, personas que quizás no conocen mucho de Dios, o que de oídas han oído de Dios, o que son unos religiosos. Cuando tienen ira, como son tan rápidos para hablar, y con su espíritu irascible, esto se combina y ¿qué produce? Pueden irse en contra de Dios. Pueden que hablar blasfemias. Que Dios nos guarde de todo esto y que nos ayude. Emocionalmente es el menos afectuoso. Son los que menos se perturban emocionalmente. Alguien viene con una noticia muy trágica. Puede que les duela algo, pero no como otros que empezarán a llorar, a preocuparse, a angustiarse. Este no se preocupa mucho, no se perturba mucho. Es más bien una persona que se llama fría. No le gusta exhibir sus pensamientos afectuosos o demostrar cariño delante de la gente. No le gusta. Para dar afecto
en el matrimonio escasamente puede que haya un beso en la boda y puede que cada 5 años de aniversario. De resto son personas que no demuestran el amor, son frías emocionalmente. Son también muy rígidas en la cuestión del llanto. Son personas que casi no lloran. Son personas que aún a la edad de 11 o 12 años ya han dejado de llorar. Les parece tontería. Dicen, ¿para qué lloro? Voy a buscar la solución del problema. Y ellos no encuentran, para ellos es muy difícil comprender cuando las personas lloran tanto, cuando brotan lágrimas por todo. No, pero ¿por qué está llorando si eso a mí me parece que no es, pues que no vale la pena? Ahí es donde uno tiene que aprender es a respetar, porque como vamos a estudiar los otros 2 temperamentos que nos faltan, ¿cómo son los otros? Todos tan diferentes. Por esta falta de amor, es una persona insensible con las necesidades de los demás. Cuando un colérico es sensible y considerado, cuando ha cambiado esta parte de tanta insensibilidad, se puede convertir en una bendición para el resto, para la gente que lo rodee. El colérico, podemos decir, tiene piel de rinoceronte. Ustedes se imaginan. Yo creo que a la piel del rinoceronte no le entra ni un clavo de acero. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo hará benigno y misericordioso, porque de eso se trata, de reconocer todas estas debilidades y acudir al Señor. Estas personas también son muy astutas. Es una característica muy indeseable, porque ellos utilizan también la astucia. La astucia podríamos decir que es casi un engaño. Y ellos la utilizan para conseguir y llevar sus propósitos a cabo. Son de los que no aceptan un no como respuesta. Ellos recurrirán a cualquier método, a cualquier medio necesario para la consecución de los propósitos. Como él llega fácilmente a las conclusiones, encuentra muy delicioso tomar decisiones por sí mismo y por las otras personas. Por eso los vemos muchas veces convenciendo a los otros, para que siempre hagan la voluntad de lo que él dice, de lo que a él le parece. Casi que las está forzando, porque como insiste tanto, quiere con la insistencia que los otros piensen como él piensa. Por eso dice, no aceptan los no. Si una persona tiene un jefe colérico, esa persona ya no tiene que ir a preguntarle a su jefe qué quiere que haga, porque ese jefe se lo ha dicho. Antes de las 8:30 de la mañana, se lo ha repetido 5 veces. Y por lo general, a grito pelado. Como veíamos, son personas eficaces que no se dejan llevar por sus debilidades. Cuando son llenados del Espíritu Santo, toda esa tendencia de rebeldía y dureza quedan reemplazadas por gentileza, por amabilidad. Y eso se está viendo claramente que han sido cambiados y controlados por alguien distinto a ellos mismos. Ya sabemos que es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Estas personas son las que han fundado grandes instituciones eclesiales o congregaciones. Muchas iglesias han sido fundadas por coléricos, porque son lanzados a la aventura, porque ellos son personas que atraen, fácilmente conforman una iglesia y ellos van para adelante. Por eso vemos muchas instituciones formadas por coléricos, instituciones pues, iglesias, congregaciones, pero para ser eficaces en el servicio de Dios tienen que aprender primero los principios divinos. Y como todo tiene su contraparte, ellos ya vemos todas estas debilidades que podemos decir que son horrores. Vamos a mirar también qué es lo que necesita el colérico, según la palabra de Dios.
Ellos tienen que dejarse impregnar, primero que todo, por Dios con su compasión. Pedirle a Dios que le coloque compasión, que reconozca que no es compasivo, que se está comportando como una máquina o como un robot, que reconozca que no es de metal, ni de madera, ni de bronce, podemos decir. Decirle, Señor, reconozco, a través de todo esto que he estudiado, que soy una persona muy dura, que tengo que cambiar mucho, que requiero de mucha compasión. El colérico tiene que estar consciente que como a él lo rodean tantas personas por su liderazgo, las personas que lo rodeen necesitan de mucho aliento y de esto se tiene que convencer el colérico. Saber a quién representa. Está representando al Señor, está siendo un ministro de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice el Señor? Que le dé abrigo, que comprenda a las ovejas, que tenga compasión con ellas. Otro punto que necesita el colérico es confiar en Dios para todo. Porque por su autosuficiencia, él le dice al Señor, tranquilo, Señor, espere, que esto que yo puedo solucionar, yo lo voy a hacer. Yo me encargo de estas cosas rutinarias. Pero el colérico necesita aprender a reconocer a Dios en todos sus caminos. Esto es lo que se llama la dependencia de Dios. El colérico necesita andar en el Espíritu. Este es otro punto. Para conseguir la victoria de Dios sobre tantos problemas con la ira. Necesita memorizar. He aquí la importancia de memorizar la palabra. No solo memorizarla, ponerla en práctica. Y especialmente, este es uno de los pasajes que tiene que memorizar estas personas llenas de ira. Efesios 4, anótenlo. 30. Efesios 4, 30 al 32. Y dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos. Ahí está la solución. Reconocer que si seguimos así estamos contristando al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está contristado, no vamos a hacer nada en su obra, no vamos a crecer ni a madurar espiritualmente. Así que cualquier temperamento o combinación de ellos puede ser una herramienta muy eficaz en la mano de Dios, pero ya temperamentos pulidos, ya personas que hayan entregado todas estas debilidades y que estén obedeciendo a la palabra del Señor y haciendo su voluntad. Si la persona quiere, anhela, desea, le va a permitir al Espíritu Santo que lo modifique, que modifique ese temperamento, esa manera de ser, para llegar a parecer y ser una persona totalmente diferente, una persona totalmente renovada. Nunca reniegues por el temperamento que Dios te dio. No hay ni mejores ni peores. Dios nunca comete errores. Él sabe exactamente la combinación que puso en ti, la combinación, esa combinación temperamental que Él quiere que tú tengas. Ahora a ti, ¿qué es lo que te corresponde? Dejar que Él use al máximo tu potencial. Dios los bendiga. Espero que hayan tomado la nota y el que se haya identificado con este temperamento, pues a trabajar porque está duro. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias porque cada día tú nos enseñas más y más, Señor, a saber que tenemos que rendirnos, tenemos y debemos rendir cuentas si queremos, Señor, estar a la estatura del varón perfecto. Muchas gracias, Dios, porque una vez más nos has abierto el entendimiento. Yo sé que todos hemos captado muy bien este mensaje, que ha sido claro y que todos y cada uno estamos buscando, Señor, cada una de estas debilidades para convertirlas en fortalezas y ser esos ministros útiles y rendidos en tu obra, Señor.
Padre, te damos honra, gloria, alabanza en esta mañana. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Hasta dentro de 8 días, si Dios quiere.